Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a Álvaro y a Cristina pues, por dejarnos estar hoy aquí en la Puerta Tannhäuser, que es un sitio que la verdad es que fabuloso, ¿no? Sobre todo pues, para estar aquí como estamos ahora en familia y poder presentar en sociedad y en familia, porque creo que la mayoría sois familia de Pablo o de Raquel, o de los dos que ya están cargados. La primera novela de Pablo, que oye, pues para mí la verdad es que es un placer y un orgullo porque lo mío es una editorial de arqueología, ¿no? Y el poder hacer por fin una novela que conjuga lo literario con la arqueología y con la realidad, pues fue algo, pues la verdad es que me apetecía y cuando me lo comentó, pues bueno, más que otra cosa. Yo voy a ser muy breve y os voy a contar un poco cómo me llega todo esto, cómo decidimos ponernos con ello y cómo termina saliendo adelante y de qué va. Luego ya él pues entra en detalles con el libro y os explico un poco más por lo que podéis encontrar dentro del hallazgo. Bueno, por ahí está una especie de presentación, a ver si hacemos que funcione. Todo comienza el año pasado. Esto... No, a ver. Ahí. Con ese libro, que es un libro que edito con 45 profesionales de todos los ámbitos de la arqueología, en el que tratábamos de reflexionar sobre el estado de la profesión en la que estamos metidos y sobre todo el futuro, ¿no? Porque la verdad es que muchos estábamos ya o bien quemados o bien con algún tipo de trastorno psicológico de lo que nos pasaba y nos iba a pasar en el futuro que estamos afrontando ahora mismo. Pero bueno, lo que intentamos fue coger pues, gente de todas partes, de la península y todos los ámbitos del trabajo arqueológico. Uno de ellos fue Pablo, que ya conocía, tenemos una amistad y tal, y digo, mira, mándame tú algo, que tú además que te gusta escribir, seguro que es algo interesante. ¿Y qué llegó? Pues llegó un capítulo de 3 páginas que se llamaba de cómo comenzamos en la arqueología y terminamos en una floristería. ¿Y qué era? Era la historia pues, de un personaje llamado Lancaster Williams que se encontraba pues, con una situación muy difícil que muchos hemos vivido dentro de nuestro trabajo en el ámbito de la arqueología comercial y que terminaba un poco pues, mal, la verdad, con el pobre Lancaster ya desesperado, dejando la profesión y dedicándose a otra cosa, porque todo aquello en lo que creía cuando comenzó a trabajar se había ido por los suelos en su primera experiencia gorda. La sorpresa para mí llega cuando al cabo de unas semanas me dice Jaime, que es que esto no es solo esto es algo más y estoy metido en una novela en la que desarrollo la historia de Lancaster, ¿te interesa? Y yo que soy de muy fácil liar, le dije, pues sí, me interesa. Cuando tengas algo me lo mandas y ya lo vemos. Y eso fue pues, lo que pasó en marzo. Mira. Ahí. Bueno, la foto de la derecha, que es la entrega, ahí a la de su casa en Argüelles, en marzo de este año, en el que por fin me dio un manuscrito ya completo de la novela de Lancaster Williams, ¿no? Bueno, empezamos ahí a preparar, empezamos a leer, empezamos a corregir y ya por fin, ahora en noviembre, en la otra foto de la izquierda, estábamos en Mota de Cuervo, dándole los últimos retoques ahí a la historia y revisando por las correcciones que había estado haciendo el corrector, las que habíamos estado haciendo nosotros, para darle ya la forma final a la novela. La verdad es que hemos terminado con mucha prisa porque queríamos llegar a las Navidades, lo hemos conseguido, hemos llegado a las Navidades, y la verdad es que todos estos ratos eran fabulosos, ¿no? Porque hasta, fijaros, corrigiendo los ferros, pues, se me ha ido, bueno, no pasa nada. Corrigiendo los ferros, pues siempre estábamos bien rodeados de unas cervezas y unas tapitas, porque así es como se trabaja a gusto. Pero por fin, el 2 de noviembre, creo, llegó ya el producto final. Esto, sobre todo, pues, para un editor, cuando por fin lo tiene entre sus manos y lo ve, pues es como el hijo, ¿no? Que ya por fin ha nacido. Y, oye, pues está pues más contento, menos contento, pero desde luego siempre pues, lo quieres mucho y te hace mucha ilusión verlo. Tanta ilusión pues que no tardé yo creo ni 2 minutos en escribirle y porque estaba en Pedroñera, si no me había ido a llevarse en manos esa misma tarde. Entonces, a ver, ahí está, bueno. La novela, como os he dicho, ya os lo contará. Yo lo que os quiero contar ahora un poco es lo que hay alrededor de la novela. Porque una de las cosas que siempre quería hacer, pues cuando empecé con la editorial, que era un poco ahí una idea que tenía metida desde hace años,
era hacer que todas las ediciones que fuéramos sacando pues tuvieran algo más el papel, ¿no? Porque bueno, el libro pues te lo terminas de leer, lo tiras por ahí y muchas veces pues se queda como cojo, ¿no? Sobre todo has invertido tanto en tiempo, en dinero, en ganas, en esfuerzo, ¿no? Que quieres que vaya un poco más allá, y por eso hemos pensado pues según cada libro pues hacerle algo diferente. En este caso es una extensión online de diferentes maneras. Una de ellas es a través del blog El Diario de Lancaster Williams, que bueno, podéis acceder desde el final del libro con un QR o directamente en el ordenador normal, en el que poco a poco vamos a ir añadiendo contenidos que van completando algunas de las historias paralelas que aparecen en la novela, contenidos de actualidad sobre cosas que están pasando en opinión del propio Lancaster Williams, y pues bueno, eventos como pues, puede ser lo de hoy, que también se publicitan a través de ahí. Por eso la cuenta va a estar gestionada por 3 personas. Una persona va a ser Pablo, cuando vaya añadiendo pues, los nuevos contenidos de la novela. Otra persona va a ser Has Arqueología, que va a ir anunciando pues, todas las novedades en torno al libro, y la otra persona va a ser el propio Lancaster Williams, como buen diario que tiene, en la que irá añadiendo de viva voz todas sus experiencias ahora que ha venido a España. Y bueno, el caso es que esto pues, se embarca dentro de una corriente que es la que se llamó la de la blog novela, que se da mucho más en América Latina, pero poco a poco pues, ya está entrando en otros ámbitos. Además del blog, tenemos el Twitter, porque hoy hay que tener Twitter. Y la verdad es que el Twitter sí que termina siendo la actividad diaria, y el Twitter es el Twitter de Lancaster, y es Lancaster hablando en primera persona de todo lo que le va viniendo, ¿no? A lo largo del día. No tuitea todos los días, hay días que sí que tuitea con mucha más actividad, pero poco a poco pues va lo mismo, un poco como en el blog, pero como muchas veces le da pereza escribir una entrada completa, que tienes que dedicarle un poco más de tiempo, pues 140 caracteres son mucho más accesibles y pues va metiéndose un poco en la actualidad. Y bueno, y por último, está el Facebook, que muchos de vosotros que ya estáis metidos en estas redes sociales y seguramente lo conozcáis, que básicamente pues, el murullo de todo, donde vamos metiendo pues todo, desde las fotos que nos manda gente que ya lo tiene y lo está leyendo y que se hace una foto con el libro, hasta todas las noticias, todos los enlaces a todo lo que se va sacando en el blog, otro tipo de novedades relacionadas en cierto modo con el libro, etcétera, etcétera. Y pues poco a poco lo que queremos también es que la gente, no solo cuando lee, sino pues, cuando pasa cualquier hora, interactúe, ¿no? Y también forme parte de esta novela que queremos que esté viva y que vaya continuando poco a poco entre nosotros como editor-autor y vosotros como lectores, que podéis ser también un poco protagonistas de ella. Y creo que... bueno, sí. Esto es la curiosidad, que lo primero que hice con el primer ejemplar fue guardármelo en el bolsillo para comprobar si de verdad cabía, porque queríamos que fuera un libro de bolsillo de verdad. Me cabía y me sacó una foto, y al cabo de 5 minutos que estaba en Facebook alguien me comenta ¿qué? ¿Es un mensaje subliminal? Me tengo los pantalones Lee, que es lee, y lee, pues leer en castellano, con lo cual, bueno, antes de que hable Pablo, yo lo que os quiero pedir es que lo leáis y bueno, ya también que nos contéis lo que os gusta y lo que no, que es más importante todavía para poder mejorar. Así que muchas gracias y ya dejo a Pablo. Bueno, en primer lugar, feliz año. Me hace mucha ilusión estar aquí. Quiero agradecer a Álvaro y a Cristina y a la gente de Puerta Tannhausen que nos hayan ofrecido este espacio inmejorable para esta presentación. Las palabras de Jaime siempre me llenan de orgullo porque, de hecho, Lancaster Williams, que es el protagonista del libro, pues no habría nacido si no es porque Jaime hubiese creído en su historia. De hecho, no se habría llevado en ninguna otra editorial si no fuera la tuya, estoy convencido. Así que mi agradecimiento siempre a Jaime por haber confiado en esta historieja. Como digo, hoy es un día para mí muy importante porque ya la presentación de Leganés que hicimos el 16 de diciembre fue importante porque era la primera que hacíamos y estaba la mitad de mi familia, y hoy está aquí la otra mitad de mi familia. ¿Por qué Plasencia? Podríamos haber elegido muchos otros sitios. Podríamos haber elegido Mérida, la capital del Imperio Romano en España, podríamos haber elegido Cáceres, pero yo me decidí por Plasencia por muchos motivos, pero el más importante es porque
de Plasencia nació en Plasencia el mejor arqueólogo que yo he conocido, por mucho que diga que eso es mentira, es así. En este caso es arqueóloga y es mi esposa Raquel. Por lo tanto, es el motivo más importante de que estemos presentando aquí en Plasencia, en tierras extremeñas, esta novela. La novela El hallazgo, realmente el protagonista es un arqueólogo que acaba de sacar su tesis doctoral, que ha terminado sus estudios, que empieza a trabajar como arqueólogo, que entra en una obra a trabajar. Entonces podría surgir la gran pregunta que todos pueden ustedes tener, es decir, ¿es Lancaster Williams Pablo Guerra? Bueno, pues no, lo desmiento tajantemente. O sea, Lancaster Williams no es Pablo Guerra. Lancaster Williams es Pablo Guerra, pero también es Raquel, es Jaime, es Juan Carlos, es Rocío, es José Manuel. Y son cientos de arqueólogos que todos los días trabajan en obras intentando y tratando de proteger el patrimonio arqueológico que tenemos en este país. Porque Lancaster Williams, entre otras cosas, no lleva un gorro ancho de estos como el de Indiana Jones, lleva un casco. Lancaster Williams no lleva un chaleco de cuero, lleva un chaleco de obra, un chaleco reflectante. Esta novela surge sobre todo porque llevo casi 13 años ejerciendo como arqueólogo de forma permanente. Y después de casi 10 años trabajando en obras, peleándome contra viento y marea, decidí cierto día intentar o pretender compartir con la gente cuál es el auténtico modelo de arqueólogo en este país. Porque claro, y ahora más todavía con Tadeo Jones, todos nos pensamos que los arqueólogos son como Tadeo Jones. Antes pensábamos que los arqueólogos éramos los padres de Lara Croft y mucho antes pensábamos que era el famoso Indiana Jones. Bueno, pues el arqueólogo en España no es lo que nos han inculcado los medios de comunicación, que está muy bien para divulgar nuestro trabajo. El arqueólogo en este país es una persona que todos los días tiene que estar vigilando una máquina permanentemente, todos los días mientras saca tierra, y entonces ese es nuestro verdadero trabajo. Entonces mi intención era tratar de explicar ese trabajo sin que resultase excesivamente pesado, porque los arqueólogos, además de ser muy pedantes, escribimos cosas que son infumables, terriblemente infumables. Por lo tanto, la mejor idea, la mejor manera de expresar cuál era nuestra forma de vida y nuestro ritmo de trabajo era con una novela. Una novela que tiene una introducción, tiene un cuerpo y un desenlace. Creo que puede ser un libro de muy fácil lectura para todos. Los que son arqueólogos, cuando lo lean, van a percibir cosas que de alguna manera les va a sonar. Van a saber, van a decir, efectivamente, esto me ha pasado. Y los que no son arqueólogos, la gente que no se dedica a la arqueología, como he dicho antes, comenzará a saber exactamente cuál es nuestro trabajo real. Como digo, Lancaster Williams no es Pablo Guerra. Yo he estado recopilando durante, como digo, 10 años, anécdotas, curiosidades, desgracias, virtudes que le han ido pasando a mis compañeros, porque he tenido la gran suerte de haber conocido a excepcionales compañeros míos de profesión, y no solo en la empresa de arqueología en la que ahora trabajo, en la que llevo muchos años, sino en otros sectores. Arqueólogos de museos, arqueólogos de empresas, arqueólogos de la administración. Por lo tanto, creo que esta novela es un poco un homenaje a todos ellos. Ellos siempre han querido expresar han querido compartir con todos pues cuál es su trabajo, pero como digo, además de ser muy pedantes, somos bastante pesados con lo que escribimos y muchas veces no se comprende. Entiendo, y Jaime entendió en su momento, que una novela era la mejor manera de llegar a la sociedad. No es un libro, un anecdotario, es una novela, insisto, tiene su desenlace, un desenlace que probablemente sea el más interesante, lo más peculiar del libro, no voy a revelarlo, por supuesto. Tiene unos personajes que entran y que salen. No solo hay arqueólogos, hay biólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, porque en nuestra profesión pues no luchamos contra los nazis, no vamos a Venecia ni nos ligamos a la rubia, en mi caso por supuesto no. Pero en nuestra profesión sí tenemos que estar relacionándonos laboralmente con ingenieros, con arquitectos. Nuestro mundo es un mundo amplio, no vamos con la brochita, como ustedes podrán pensar, para desenterrar huesos, para desenterrar dinosaurios, no. Bueno, nuestro trabajo es mucho más complejo que eso. Pero tampoco he querido hacerlo muy pesado, no es una narrativa pesada.
Como digo, entrecruzo lo que son curiosidades, anécdotas muy interesantes. Bueno, para que esto sea una tertulia literaria y no una tortura literaria, puedo contar alguna anécdota. Por ejemplo, Jaime lo sabe, Raquel lo sabe, que trabajamos en el sector, pues nosotros estamos empeñados en barrer el suelo. Eso es una cosa que todo el mundo se pregunta, pero ¿y por qué barran el suelo? ¿Por qué están barriendo el suelo? Bueno, pues es una de las cosas que se explican en el libro, el porqué de nuestra metodología, que parece que estamos siempre barriendo con el cepillito, pero no es cierto. En nuestro trabajo utilizamos mucho más el pico, la pala, incluso la retroexcavadora, que el cepillito. Y eso es una cosa que tenemos que eliminar del concepto de arqueólogo en este país. Como digo, yo creo que la novela para todos va a ser amena. Es una lectura que se lleva bien, a pesar del tamaño de la letra. Es una lectura que va a ser agradable. No tiene tecnicismos, se puede comprender. Los arqueólogos somos gente normal, como todos ustedes. Somos gente que respira, que come, que duerme, que se alimenta. Entonces no somos bichos raros, somos gente absolutamente normal. Lo van a poder comprobar en esta novela. Como digo, esto es un homenaje a todos mis compañeros de profesión, que yo creo que después de tantos años que llevamos trabajando, desde que se nos permite trabajar en esta fase de construcción, de edificación, pues yo creo que ya los arqueólogos nos merecíamos un homenaje. Yo he querido hacérselo llegar a mis compañeros por esta novela. No voy a enrollarme mucho más, porque si alguien tiene alguna pregunta, creo que es el momento. Como digo, me gustaría que esto fuera una tertulia, de que si alguien tuviese alguna duda, pues que haga la pregunta correspondiente. No me quiero enrollar. Simplemente agradecer, de verdad, que estén todos aquí, a mi familia de aquí de Plasencia, a mi nueva familia de Ávila, a mis nuevas amistades de aquí, y desde luego muchísimas gracias por estar aquí. Espero que tengan una buena lectura y espero que me pidan una segunda parte, que ya le estamos dando vueltas al asunto. Por lo tanto, muchísimas gracias y buena lectura a todos. Gracias. Antes de las preguntas ahora en vivo y en directo, dos cosillas. Una, agradecer a la gente que nos está viendo a través del ordenador, donde quiera que estén, que hay varios. Muchas gracias por estar ahí. Nos ha costado lo nuestro conseguir emitir en directo, pero bueno, al final la verdad es que aquí sí que hemos podido, como tiene internet y demás. Y la segunda es que bueno, una de las ventajas precisamente que tiene el tema de las redes sociales y de estar en vivo es que tanto Lancaster como Pablo como yo estamos prácticamente todos los días conectados, y si se le ha colado algún tecnicismo, que alguno hay, o tiene cualquier duda, cualquier comentario, cualquier historia, precisamente lo que queremos es que lo preguntéis, lo comentéis, nos digáis, oye, pero yo no entiendo por qué aquí está pasando esto. Y con mucho gusto, pues oye, en ese momento, si ahora lo queréis, porque todavía no habréis leído la mayoría del libro, pues os podremos contestar gustosos a cualquier tipo de duda, a cualquier reflexión que tengáis en torno a lo que pasa, las críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, bueno, si tenéis alguna preguntilla ahora que le queráis hacer a Pablo o a mí, pues ahora. Una duda que todo el mundo tendrá, que nadie se atreverá a preguntar, es si hay sexo en la novela. No, no hay sexo en la novela, pero prometo que la segunda parte... respuesta, y si la mayoría de la gente lo quiere, en la segunda hay. No obstante, los arqueólogos somos personajes que también podemos tener sexo. ¿Alguien se anima? Yo no he entendido bien que has dicho que después de leer la novela se puede entrar en Facebook y en... De hecho, podéis entrar ahora mismo. Sí, ya, pero será mejor después, ¿no? Claro, hombre, si ya la habéis leído, pues ahí ya sí que podéis comentar cosas, plantear cualquier pregunta que tengáis. Ah, yo creí que continuaban ellos... Sí, sí, va a continuar también, claro. O sea, a lo largo, no todos los días, obviamente, porque Pablo el pobre tiene que acabar la tesis y yo también. Pero bueno, pues de vez en cuando, además de información sobre las novedades del libro, pues habrá pequeñas ampliaciones que vayan complementando cuestiones que tienen que ver con el trabajo del arqueólogo, porque también uno de los objetivos es el de la divulgación de nuestra profesión, y otras que van complementando aspectos de la novela por los que se pasa ahora de refilón, pero que son interesantes y que sí que queremos pues, continuar con ellos, ¿no? Por distintas líneas.
Entonces, pues ya una vez que la tenéis leída, de vez en cuando podéis ir entrando, podéis ver si hay alguna novedad, y pues cuando haya novedades, pues igual, comentarlas, etcétera. No has hablado de que el arqueólogo de la actualidad lleva el casco. No pensaba si sería un casco de obra o un casco de guerra. Digo la verdad. Porque yo creo que os habéis tenido que enfrentar en alguna ocasión con típicos especulador. Hombre, de hecho, el casco de obra es un buen casco de guerra y el casco de guerra es un buen casco de obra. Las dos cosas no pueden ser, y muchas veces el casco de obra nos ha librado de alguna que otra. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los días que perdí mi casco de guerra fue porque me metí en una parcela y había toros. Entonces en ese momento el casco dije, no me va a salvar de esta. Y yo tiré el casco, tiré todo lo que llevaba y eché a correr, porque de hecho los toros empezaban a mirarme mal. Me colé sin querer. Sí. Habría que incluir el capote dentro de... porque yo creo que el látigo ahí no hacía mucho tampoco. Pero sí, bueno, el prototipo, el estereotipo del arqueólogo de España, que trabaja, normalmente nos pintan como seres barbudos, morenos, con las gafas destrozadas, con el pantalón muy corto y unas botas de campo, de especie de campo hasta aquí arriba. Y con calcetines blancos. pero ese no sé, obviamente, naturalmente, alguno hay, pero no es el prototipo. Pues aquí hay dos sentados, aquí hay una arqueóloga sentada. Creo que no somos el estereotipo que se pinta de arqueólogo, ¿no? Así que, bueno, en fin. La novela describe como... Una de las cosas que me costó más es precisamente describir cómo era... cómo describir al protagonista, a Lancaster Williams. Porque Lancaster Williams, claro, como he dicho, es el conjunto de anécdotas y de personas que he ido conociendo y dices, bueno, ¿qué modelo haces? ¿Qué prototipo haces del arqueólogo como tal? No voy a decir nada de cómo es, pero bueno, yo creo que va a gustar. Yo creo que es una cosa conjunta. Una de las cosas que también muestra Lancaster es una transición entre dos de los mundos más opuestos de la arqueología, que son la arqueología académica, y es esa parte que es de la realidad la que suele llegar, ¿no? Que son pues todas estas campañas de verano, de profesores de universidad, de investigadores de centros de investigación, que están en grandes yacimientos, que son los que aparecen pues eso, en los periódicos, en la televisión y demás, y que algunos de ellos, pues como pueden ser por ejemplo Eduard Carbonell, que es codirector en Atapuerca y en otros sitios bastante importantes, incluido aquí por ejemplo en Cáceres, ¿no? Pues, aparecen muchísimo, tienen sus propios programas de televisión y sí que muestran una imagen un poco más indianajonesca, porque en cierto modo lo utilizan como marketing, pero también en su propia realidad trabajan en un contexto muy distinto, con unos tiempos muy diferentes, con unos objetivos muy diferentes, ¿no? Y Lancaster, una de las cosas que muestra, que es un poco esa introducción al personaje, ¿no? Y una de las cosas pues, que están casi dentro de él, ¿no? Es cómo se ve obligado a pasar de esa arqueología a la otra arqueología, que ahora mismo es más de un 90% de la que se hace, bueno, ahora mismo ya no se hace nada, no está todo para, pero en los tiempos en los que de verdad estamos trabajando era más de un 90% de lo que se trabajaba en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Con lo cual, también sirve para ver esa transición entre esa otra realidad arqueológica que nos llega a veces, ¿no? a la realidad diaria de la grandísima mayoría. Y eso también, a mí por lo menos me parece una de las cosas más interesantes, porque sí que es cierto que todos los que la hemos pasado, hemos terminado la carrera, hemos terminado nuestra vida académica y hemos tenido que entrar en esa otra vida, hemos pensado en algún momento y hemos reflexionado en algún momento sobre todo lo que reflexiona el personaje, antes de enfrentarse a algo totalmente desconocido, porque nadie te dice que te vas a tener que poner delante de una retroexcavadora de 45 toneladas. No sé, eso es algo que de repente un día te pasa y es claro, una experiencia, ¿no? Y eso pues, ¿no? De hecho, una de las cosas buenas que tiene la novela, por ejemplo, es, ahora mismo es el único libro que realmente le podría explicar a un estudiante recién licenciado qué es lo que tendría que hacer para dedicarse como arqueólogo en España. No existe ningún otro libro que sea tan explícito como este. Porque yo recuerdo cuando empecé en este mundo de las obras, y me tocó algo sencillo, la M30.
chupado. Y me pusieron en medio de la obra, me dieron un casco que me quedaba grande, que me quedaba bailón, me dieron un chaleco y me dieron una cámara de fotos. Y me dijeron, tú tienes que fotografiar. Bueno, pues bien, fotografiaré, pero ¿qué es lo que tengo que encontrar? Pues tú tienes que encontrar cosas, claro. Cuando llegas con... Ahora no, porque ya estoy mucho más comido por el sol y ya tengo unas cuantas garras encima, pero cuando te ven los de la obra con cara de pipiolín y te dicen, a este... Entonces, claro, empezaron a tirarme huesos de pollo por la obra, rompían ceniceros y me los destripaban por el suelo diciendo que eran romanos. Me hicieron prácticamente de todo, prácticamente de todo. Bueno, son anécdotas, pero realmente el estudiante recién licenciado no sabe, porque pues, tú excavas en excavaciones de la universidad, que eso está muy bien, pero cuando tienes que hacer informes, cuando tienes que hablar con los topógrafos, cuando tienes que controlar las máquinas, ¿qué es lo que sale cuando una máquina mete el cazo? Sale absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Pues hay que imaginarse una ciudad, un vertedero de una ciudad que ha estado siendo usado durante 60 años. Pues ¿qué es lo que sale? Absolutamente de todo. Y entonces el estudiante tiene que saber diferenciar, tiene que saber distinguir. Voy a poner un ejemplo, una anécdota, para que esto no sea tan... para hacer un poco ameno. Un compañero mío me comentó en una ocasión que le llamó otro amigo suyo que acababa de llegar a una obra, era su primera obra. Y le llamó asustado, tienes que venir corriendo que aquí ha salido una mancha. Bueno, pues mi amigo fue corriendo, fue a la obra y vio la mancha y bueno, y resulta que la obra, este chavalín que acababa de salir de la carrera, la había parado y llevaba la obra parada pues 2 meses, o sea, una burrada, una barbaridad. El jefe de obra tirándose de los pelos, los topógrafos, bueno, en fin, suicidados, porque la obra no continuaba. Y resulta que después de darle vueltas y después de rascar un poquito y de ver, resulta que lo que había pasado ahí es que se había quemado un 600. Hacía 1 año y medio. Por lo tanto, eso, el estudiante, el pobre estudiante que no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, ni sabe bien cuáles son las cosas que se puede encontrar, pues prácticamente se encuentra indefenso. Y además lo peor de todo es que la constructora o las constructoras nos toman como el enemigo, no somos el enemigo. O sea, los arqueólogos hacemos cumplir la ley. Eso aquí en Extremadura, en Asturias, en Madrid, donde sea. Hacemos cumplir la ley, no somos los enemigos. Lo que pasa es que, claro, las constructoras tienen que hacer su trabajo, tienen que llegar a unos objetivos y tienen que cumplir unos trámites y nos ven como el enemigo, pero no lo somos. Bueno, aquí se cuentan unas cuantas anécdotas como la de 600, alguna que otra un poquito más divertida, más entretenida, pero bueno, creo que este libro, pues para los estudiantes podría suponer, pues, abrirles un poco los ojos a lo que tienen que hacer, ¿no? Y, no sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Qué callados estáis todos. Lo tienen muy claro. Pues nada, ¿Cómo lo vais a distribuir? ¿Qué tienda va a estar? como buenamente se puede. A ver, aquí va a estar seguro. Entonces, la gente de por aquí que lo quiera otro día, si no lo quiere hoy, que hoy hay muchos, así que si lo queréis, seguro que está, pues lo va a poder encontrar. Luego, grandes cuentas se llevan desde una distribuidora y se supone que otras librerías se llevan desde otra, pero esa otra, he de ser sincero, no está trabajando como debería y cuesta llegar muchas veces. El mundo editorial, bueno, pues es un mundo casi tan guerrero como el de la arqueología, por lo que estoy descubriendo. Claro, yo en el fondo soy arqueólogo, ¿no? Esto es un poco casi la afición de rebote que me ha caído, ¿no? Dentro de este mundo. Lo que sí que sé es que una buena librería y un buen librero encuentra los libros. Entonces, en cualquier sitio que se pregunte, el libro estará en 2 días o 3 días, que es lo que tarda Correos en enviarlo desde mi casa hasta allí. Si no lo tienen ya desde sus propios catálogos de las distribuidoras. Sé que está ya subido, por ejemplo, en Grandes Cuentas. El problema es que las Grandes Cuentas en Navidad no actualizan, con lo cual actualizarán a mediados de enero y también estará por allí. Pero vamos, básicamente yo siempre recomiendo lo mismo, y es que la gente vaya a su librero, ¿no? La librería pequeña es la que de verdad te aconseja, la que de verdad te encuentra las cosas y con los que mejor se trabaja. Vamos,
es preguntar, porque con el título enseguida se meten en internet, aparecen muchas cosas y contactan conmigo, y ya con otros títulos me estaba haciendo ya muchas librerías de toda España con las que ya tenemos relación, y prácticamente en todas las provincias hay alguna en la que ya trabajo con ellas y se puede encontrar. Igual digo, si aquí hay más libreros de otras ciudades, pues que me lo digan, que yo encantado, vamos. Que yo sepa, no. Nada. No, por ahora. ¿Y por qué elegiste el nombre tan anglosajón? Esa siempre la ¿Estás preguntáis. pensando en el título de una película de Hollywood, no sé, Lancaster Williams y el templo de... no sé? Hombre, sí, estoy pensando en hacer la película y llevarnos el Goya, la verdad. No, bueno, hubo un arqueólogo muy famoso, del que yo he leído bastante, que es Lancaster Irving. En principio me gustó el nombre de Lancaster, por este arqueólogo, un poco en honor a él. Insisto, tampoco fue una cosa adrede, no fue una elección intencionada. Solo lo que sucede es que cuando junté las dos palabras, Lancaster Williams, me pareció un nombre atractivo. Me pareció un nombre que tenía punch, pero vamos, de haber pensado algún nombre latino, a lo mejor, si hubiera visto que también tenía gancho, probablemente hubiera utilizado un nombre latino. Casi todos los personajes del libro, es cierto que son nombres ingleses. El mejor amigo del protagonista es Nate McAllister, bueno, es un personaje, ya lo leéis. Pero también, por ejemplo, aparecen italianos, aparecen portugueses, aparecen franceses. No he querido personalizar en un único, digamos, un único tipo de nombres, porque realmente el libro no se desarrolla, no se sabe en ningún momento dónde se desarrolla la acción. No se sabe el país, no se sabe el continente, ni siquiera se sabe el momento. Eso ha sido también intencionado, porque pretendía que fuera una visión global, no quería que se centrara en un país en concreto. Esto es una cosa que sucede aquí en España, pero que también sucede en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en todos los sitios. Los nombres como tal, ingleses, pues ha sido un poco... no ha sido muy premeditado, pero Lancaster Williams reconozco que es un nombre que me gustó desde el principio. Insisto, el nombre de Lancaster me era conocido por este arqueólogo que le he comentado, ¿no? Pero bueno, quién sabe si hay segunda parte, pues a lo mejor son nombres chinos o nombres japoneses o no lo sé. Pero bueno, me parecía que tenía... el nombre a mí me parece que tiene gancho. Y si sale una película suena bien también, ¿no? Me parece que suena... Vamos, de hecho se dice Tadeo... los niños dicen Tadeo Jones, no dicen Tadeo Jones. Yo creo que ya el tema del anglicismo aquí en España está un poquito más, afortunadamente, un poquito más arraigado. Y espero que no digan Williams, espero, Lancaster Williams, yo espero. Una pregunta que quería hacer como aficionado. Cuando nos acercamos un poco pues, a las publicaciones del ámbito académico, vemos que dedican pues, casi tanto esfuerzo a divulgar como a tirarse piedras entre ellos. Entonces, desde fuera, los niveles de cainismo que se ve a nivel universitario, enormes. ¿Y vosotros que estáis en el ámbito privado, eso también lo sufrís o hay más? Permanentemente y constantemente. Yo lo que sí que quiero decir es que dedicamos más tiempo a tirarnos piedras que a divulgar. Ya, si como dedicáramos el mismo aficionado, tiempo, cuando te todo el acercas a mundo cualquier sabría lo libro, que es la parece arqueología y que estaría dedica, encantado. por lo menos a nivel universitario, que se dedica más tiempo a poner a parir al de enfrente que a defender las propias tesis. Vamos, la sensación que transmite. Eso pasa todos los días. Todos los días. De hecho, somos muy egocéntricos. Los arqueólogos somos egocéntricos. El que diga lo contrario está mintiendo. Lo somos. Somos investigadores. Además, los investigadores por línea general lo que hacen es, cada investigador lo que hace es perfecto y lo que hacen los demás es una porquería. Y los arqueólogos no nos quedamos fuera de ese concepto. De hecho, yo he visto publicaciones de compañeros míos, un caso de un cementerio, de una obra localiza un cementerio y la obra llega hasta aquí. Y aquí aparece una tumba. Al otro lado está excavando otro arqueólogo. Bueno, pues no publica el otro lado de la tumba, solo publica su cacho de la tumba. No cuesta nada preguntar al compañero, que somos compañeros del sector, y decir: ¿me puedes por favor pasar un dibujito de cintura para arriba de lo que a ti te ha salido? Porque yo tengo de cintura para abajo. No somos capaces de eso. No somos capaces de eso.
no solo en el mundo académico, en el mundo, llámese empresarial, porque por desgracia, además, se tiene el concepto de que la cultura tiene que rentar, tiene que rentabilizar. Eso es un error. Eso es un error. Y bueno, oímos en los medios de comunicación que si recortes a la investigación, pues es otro error también. Nosotros somos investigación y yo creo que nosotros no tenemos que rentabilizar, no tenemos que rentar a nadie. O sea, somos un bien per se de la sociedad. Por lo tanto, como es un mundo empresarial, por desgracia, hasta ahora, excesivamente empresarial, pues se tiran piedras. Eso es así. Yo diría también el empresario puede hablar. Que las piedras dentro del mundo empresarial están más en lo empresarial que en lo científico, ¿no? Al contrario de lo que pasa dentro de la academia. Que claro, es tu competencia. Entonces, ¿cómo vas a compartir cosas con la competencia? Y eso al fin y al cabo es un error de gestión, porque nos hemos encontrado con una forma de hacer las cosas que no está pensada, que ha salido así como podría haber salido de otra manera a base de la práctica diaria. También he de decir que tal vez a nivel casi ya de enemiguismos, ¿no? Por decirlo de algún modo, más que entre empresas, que es una cuestión, ya digo, empresarial más que arqueológica, es empresa-academia, ¿no? Y mientras la empresa siempre ha estado un poco siempre a su bola, ¿no? La academia siempre ha estado muy reticente a formar parte de un mundo que era una realidad, pero que no era culpa nuestra ni era culpa suya, era pues, culpa de lo que había sucedido, ¿no? Con todo el desarrollismo de los años 80-90, ¿no? Desde que entramos a la Unión Europea empieza a venir dinero y claro, pues hay que construir aeropuertos y la ley dice que hay que excavar, hay que construir autopistas, trenes, puertos, polígonos industriales, luego nos pusimos a hacer pisos y la universidad nunca iba a asumir eso, con lo cual lo asumieron las empresas, que eran empresas que, como dije, ¿no? Pues fueron naciendo casi sin querer, por necesidad del modelo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que claro, que a lo mejor nosotros sí que, en vez de tirarnos piedras entre Pablo y yo, que trabajamos en empresas diferentes, por ejemplo, ¿no? Nosotros a lo mejor en lo científico podemos colaborar sin problemas. Yo me puedo tirar piedras con su jefe porque me ha quitado una obra o porque no me parece bien cómo está gestionando otra, ¿no? Pero a nivel científico las piedras nos las tiran desde la academia y muchas veces te quedas pensando en el porqué. Y claro, el porqué la verdad es que, como podréis leer en la novela, la forma de trabajar que se desarrolla dentro de este ámbito comercial o empresarial de la obra civil es brutal. Entonces, claro, tanto en tiempos como en presión por parte de todos los ámbitos, no puedes hacer lo que hace una universidad en verano. O sea, yo excavo en una semana lo que una universidad excava en 5 años. Y obviamente, al final es una cuestión de que si yo le dedico 5 años no me los van a pagar, con lo cual tengo que optimizar los recursos al máximo con lo que yo le he presupuesto para hacer bien el trabajo y el tiempo que tengo y los recursos que tengo, ¿no? Con lo cual al final te das cuenta de que también, pues, con el devenir de las cosas, ese problema, ¿no? de la falta de colectivo, que es un problema de falta de colectivo realmente, ¿no? De no reconocernos los unos a los otros y no hacer fuerza como común, nos termina casi arruinando, ¿no? en lo importante, y lo importante es lo que estamos sacando, lo importante es lo que podemos reescribir y lo que podemos mostrar, porque muchas veces, pues, tanto en arqueología comercial como en arqueología académica, pues están descubriendo cosas muy interesantes que cambiarían libros de texto, ¿no? y que no los están cambiando porque en vez de dedicarnos a eso nos dedicamos al otro. ¿Nadie más? No sé, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, yo añadiría, como estamos en Plasencia, para terminar, sí me gustaría hacer un alegato a los placentinos que aquí se encuentren, y es que, como he dicho, Plasencia, aparte de ser para mí lo importante que es, Plasencia es una ciudad monumental. Plasencia está creciendo. No sé en qué índices, pero está creciendo, se está construyendo. Se están haciendo cosas nuevas, que eso es muy bueno. Pero a los de Plasencia, los placentinos, pensad que Plasencia también tiene muchos monumentos. Y obviamente esto, pues se puede pensar, bueno, pero eso que tendrá que ser el ayuntamiento el que diga, oiga, si usted va a construir aquí, pues tiene usted que contratar a un arqueólogo.
pero realmente es la sociedad placentina la que tiene que reclamar esa actividad. Es decir, es monumental y no solo por el casco histórico, sino por la cueva de Boquique, que es uno de los yacimientos más importantes de España, que da nombre a un tipo de cerámica prehistórica. Es por el camino viejo del puerto, que es una antigua cañada. Es el acueducto, es decir, es una ciudad monumental que tiene muchos restos arqueológicos. Entonces, creo que debéis de ser vosotros, vecinos de Plasencia, los que reclaméis esta actividad arqueológica, que no se cese, que se está haciendo, pero que no se cese, y que no sea por decir, como hay arqueología, no se puede construir. Se puede construir, pero hay que hacer arqueología si hay que hacerla. Por lo tanto, de hecho, muchas veces las piedras que nos tiran viene porque no nos dejan hacer nuestro trabajo en estos casos, o porque simplemente se oculta que tenemos que hacer ese trabajo. Y creo que esa actividad arqueológica en Plasencia debe continuar, porque se construye la zona de Valcorcheo, se está ampliando Plasencia por muchas zonas, por la zona del polígono, pero yo creo que en ningún momento somos un impedimento para que se construya, pero tenéis que seguir exigiendo que se haga cumplir la ley, porque solo estamos para eso, nada más. Es lo que quería añadir un poco para todos vosotros, y si no hay más preguntas, podéis comprar 5 o 6 libros cada uno, 20, tenemos muchos libros. O 20 cada uno. Sobre todo, pues que aprovechar que tenéis aquí a Pablo para que os lo firme, que si no luego se vuelve para Madrid y ya no aparece por aquí en 6 meses. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por venir y nada, para lo que queráis, aquí estamos.